Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos de todo el país. Vamos a iniciar esta jornada de agenda política aquí en Canal N. En una semana en la cual han ocurrido varios hechos, 3 de ellos relacionados con asuntos judiciales. Ayer el juzgado dictaminó 18 meses de prisión preventiva para el gobernador regional del Callao por presuntamente haberle solicitado a la empresa Odebrecht 4 millones de dólares, de los cuales se dice habría recibido algo más de 2 millones. Esto en coordinación, complicidad con algunas otras personas que habrían sido los enlaces de Félix Moreno con la empresa Odebrecht. El otro tema estaba relacionado con el alcalde de Chilca, una mafia que se señala, según las autoridades, la policía y la fiscalía, estaba metida en temas de sicariato, de invasión de terrenos, en fin. Una cancha de fútbol tenía el alcalde de Chilca dentro de su domicilio y se le encontró con varios cientos de miles de soles en su domicilio en efectivo y algunas decenas de miles de dólares. Son decenas de personas, más de 30 personas las que están detenidas por este caso, uno de los más sonados de la semana. Y también ya fue detenido el asesino confeso del periodista José Yactayo. Se señala también que hay otros personajes que están ligados a este asunto. La policía está en plena investigación. 3 temas judiciales o policiales que han dominado también la escena. Obviamente lo de Félix Moreno, que es parte de toda la investigación Lavajato, dará pie a toda una investigación en el Callao, donde por primera vez se pisa fuerte y se entra a ver los tentáculos de este caso Lavajato en un gobierno regional como el del Callao y seguramente otras instituciones más. Adicionalmente, pues, el debate político se centró en varios temas, de los cuales conversaremos hoy día con el congresista Miguel Ángel Torres, quien ya está con nosotros. Con él vamos a conversar sobre los temas relacionados, algunas normas que la Comisión de Constitución ha derogado o que pretende derogar de los decretos legislativos planteados por el Ejecutivo. Pero además, pues todo este, ambiente que se genera siempre alrededor del 5 de abril. Venezuela, ¿no es cierto?, ligado a esto, en fin. Y también el ámbito internacional, que se ha visto bastante sacudido por las armas químicas utilizadas por Siria, el ataque de Estados Unidos a Siria precisamente, y el manejo que podría hacer Corea del Norte también en el ámbito internacional. Don Miguel Ángel Torres, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Como jurista, ¿cree usted que Alberto Fujimori es el arquitecto de la democracia? Creo que es un personaje importantísimo, de hecho... ¿Importantísimo para la democracia? Incluso, sí. ¿Cómo así? De hecho, los gestos, los actos que tuvo de manera posterior al 5 de abril nos ha permitido construir una democracia el día de hoy en el cual estamos ejerciendo nuestros plenos derechos. ¿Cuáles son esos? Yo coincido y ya lo he aprovechado la oportunidad para mencionarlo, que desde siempre, por formación, por hombre de leyes, no puedo estar de acuerdo con lo que sucedió el 5 de abril. De hecho, recuerdo con mucha claridad cómo mi padre, no obstante estar muy identificado con el fujimorismo, ser una figura del fujimorismo, él tampoco estuvo de acuerdo con el 5 de abril, porque entendemos que se debieron agotar todas las posibilidades, debieron verse otras alternativas. Pero si bien podemos reflexionar sobre el 5 de abril, creo que el más importante aún es analizar qué es lo que sucedió después. Y lo que sucedió después... Antes de eso, perdónenme usted, antes de eso sí, me parece una contradicción, y sobre todo viniendo de un jurista. ¿Cómo se puede ser arquitecto de la democracia habiendo destruido la institucionalidad?
teniendo en cuenta lo que sucedió después. ¿Qué es lo que sucedió después? Lo que sucedió después es la convocatoria a un Congreso Constituyente Democrático, una constitución que nos ha permitido desarrollarnos como país, en donde se introdujo una serie de figuras que el día de hoy son sumamente valoradas por la población. Te pongo solamente un ejemplo, que es la Defensoría del Pueblo. ¿Está usted orgulloso de esa constitución? Por supuesto que sí. ¿Sí? Por supuesto que ¿Plenamente? sí. Yo creo que cambió la historia de nuestro país. Pudimos llegar a modificaciones constitucionales que llegaran al mismo punto sin pasar por el 5 de abril, es una posibilidad. Usted ha hablado de lo que fue posterior al 5 de abril. Sí. Pero lo posterior al 5 de abril fue pisoteo a la libertad de expresión, toma de medios, toma del Poder Judicial, toma del Congreso, en fin, ¿qué cosa tuvo de positivo lo que vino después del 5 de abril? Sin contar con todo el tema de lo que se denominó después la corrupción fujimontesianista. Vamos, o sea, lo que estoy diciendo es, lo del 5 de abril fue un tema de excepción, irrepetible. De hecho, la propia Keiko Fujimori ha señalado de que nunca más debe existir un 5 de abril, lo ha condenado. Hemos sabido reconocer que ha sido un error, que se cometieron delitos incluso, y que... ¿Cómo de un error pueden salir cosas buenas? Bueno, de todos sale cosas que pueden ser positivas o negativas. Yo estaba repitiendo mucho que hace poco leía a un autor que decía: yo no veo la historia para predecir el futuro, como todo el mundo dice, sino veo la historia para ver cuáles eran las alternativas que existían y aprender de esas alternativas que no se dieron, que no se optaron por ellas. Nuevamente te digo, si tú me dices estoy orgulloso de la Constitución, ¿cómo no voy a estar orgulloso de la Constitución? Es la que nos permitió este cambio económico total, la que ingresó el tema democrático, y no solamente la democracia desde el punto de vista político, sino también el acceso a recursos, el acceso a posibilidades, a que los emprendedores se puedan desarrollar como se han desarrollado hasta el momento. Creo que nos falta muchísimo, por supuesto que sí. ¿El fin justificó los medios? En lo absoluto. De hecho, he estado recordando mucho esa frase esta semana, porque es algo que siempre nos han mostrado, nos han enrostrado a los fujimoristas. Y enhorabuena que lo hagan, Enrique, porque creo que si se cometió errores tenemos que aprender de ellos, y lo único que sí pido es que esa frase no solamente la utilicemos para determinados momentos. Esa frase es aplicable, o mejor dicho, evitar esa frase del fin justifica los medios debe ser considerada siempre, para evitar cometer estos errores nuevamente. ¿Qué siente un fujimorista cuando se acerca un 5 de abril? Que entramos en una etapa de reflexión, ¿no? Esa es una frase elaborada, pero... ¿Elaborada? ¿Qué siente? Porque yo creo que es una frase para la exportación. No sé a qué se refiere. Y es una frase genérica. Claro, lo que asumimos pretende es rehuir la verdadera respuesta. Y mi pregunta concreta es: ¿usted condena el 5 de abril? Sí, no sé. Claramente. Totalmente. De acuerdo. Y cuando te digo que es un momento para entrar en reflexión, no es una palabra o una frase armada ni nada por el estilo. De hecho, si ustedes observan a los fujimoristas del 5 de abril, no solo por nosotros mismos, sino porque todo el mundo nos hace recordar el tema. Lo que pasa y nuevamente, enhorabuena si es que lo hacen, porque algo estuvo mal. Si algo estuvo mal, hay que meditar y hay que pensar sobre ello. Lo que pasa es que, claro, uno se pregunta, ¿el fujimorismo en su fuero interno celebra un 5 de abril? Jamás. Jamás. No sé qué te podría decir. ¿Cómo podría celebrar una ruptura constitucional? En lo absoluto. Ni hoy, ni ayer, ni mañana. De acuerdo. Y eso nos lleva a los siguientes temas. Sin embargo, para muchos, los últimos actos del fujimorismo de alguna manera los asocia a lo que fue esa maquinaria previa y posterior al 5 de abril. ¿Cómo así? Porque, por ejemplo, como el presidente de la República señala, por decirle solamente un personaje, ¿no es cierto?, están impulsando un proyecto que para él atenta contra la libertad de expresión y ha dicho: no lo voy a firmar, por ejemplo. Otro tema que se señala que ustedes atentan contra un tema relacionado con derechos humanos y este decreto legislativo 1323, por ejemplo. En fin, varios temas que según varias personas los acerca más
a esa maquinaria que a post-Harvard. Yo creo que es exactamente lo contrario. Y vamos a ir tema por tema porque tu pregunta involucra varios tópicos en realidad, ¿no? Que en realidad es lo que queremos desarrollar. Pero antes de eso, permítame. Lourdes Flores ha criticado a la bancada fujimorista, ha dicho que es poco responsable y que no tiene una posición propositiva, constructiva. Eso, otra más. Ya. Vamos entonces. Empecemos por la respuesta a Lourdes Flores. ¿Por lo de Lourdes Flores? Sí. Ya, perfecto. Yo en realidad no entiendo cómo alguien puede decirnos que no somos propositivos. Vamos, desde que nosotros ingresamos al Congreso de la República, no hemos agotado esfuerzos en demostrar que estamos siendo una oposición constructiva, que estamos haciendo una oposición que quiere ayudar al país, y lo ves cuando formamos la mesa directiva, cuando tranquilamente con la fuerza de los votos o el peso de los votos podríamos haber copado absolutamente toda la mesa directiva del Congreso, no lo hicimos, cuando distribuimos de manera proporcional las presidencias de las comisiones, cuando nos solicitaron la delegación de facultades de la que vamos a conversar, cuando nosotros ayudamos en la ley de presupuesto a que ésta tenga viabilidad. Me dicen que somos obstruccionistas. Y ahí pare de contar, porque a partir de ahí ya como que esa colaboración se ha ido esfumando. No, porque de hecho yo los invitaría a ver las votaciones que nosotros tenemos en el Pleno y se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando viene alguna norma propuesta por el Ejecutivo, les damos toda la prioridad del caso. Y si verdaderamente consideramos que es positiva, después de un debate, nosotros no tenemos ningún problema en apoyar. A veces quisiéramos, o hay quienes quisieran, pintarnos a nosotros como obstruccionistas. Pero la verdad es que yo veo una bancada sumamente comprometida. Y no solamente una bancada, sino en general las fuerzas políticas dentro del Congreso el día de hoy son críticos, por supuesto que son críticos, estamos en el Parlamento. A ver, pero de ahí a que nosotros obstaculicemos, que querramos que no vaya a haber continuidad en el gobierno, en lo absoluto. Por ejemplo, veamos esto de los decretos legislativos. Vamos. En algún momento se aplaudió que se discutieran los decretos, incluso se reconoció que efectivamente el haber revisado los decretos fue una mejor posición que la planteada por el Ejecutivo. Sin embargo, poco a poco se van desmontando los decretos legislativos y se van pretendiendo derogar varios de ellos. ¿No es cierto? Pasó con el INEM, pasaron con varios, que según ustedes tienen defectos de forma. Y entonces los van descontando. ¿No es cierto? Yo tengo acá, por ejemplo, la página del diario Gestión, que dice: Congreso en camino a derogar y o modificar 22 decretos sobre economía del Poder Ejecutivo. Comisión de Constitución. Entonces, esa tan llamada colaboración por los decretos legislativos, de pronto tiene una puerta falsa y se empiezan a derogar decretos legislativos. ¿Por qué? A ver, vamos a recordar la historia completa para que no nos confundamos. Recuerden ustedes que llegó el Ejecutivo solicitando sus facultades legislativas porque tenían una serie de medidas que buscaban reactivar la economía del país, darnos la seguridad. Lo tenían listo, solamente necesitaban que nosotros compartiéramos con ellos la facultad de legislar. Como consecuencia de eso llegó la solicitud y en un acto que cuestionaron muchísimo y que gracias a Dios hoy el tiempo nos da la razón, nosotros hicimos un análisis bastante profundo del tema. Le dimos chance al Ejecutivo de explicarnos con precisión qué es lo que querían hacer, porque no es que se iban a inspirar a hacer algo, sino que tenían las cosas claras y que iban a ejecutar un plan determinado. Nosotros, después de una discusión como resulta lógico, después de haber escuchado a los ministros, después de haber revisado la exposición de motivos, le dijimos: sí, tengan la delegación de facultades, pero ojo, y esto me acuerdo clarísimo porque fue el encargado de decirlo, nosotros les estamos dando esta facultad el día de hoy, pero así como nosotros estamos efectuándolo, tengan ustedes la seguridad de que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo, que es revisar cada uno de los decretos legislativos. Si el Ejecutivo pensaba que nosotros no lo íbamos a hacer, porque podía haberlo pensado, vamos, nunca en el Congreso de la República antes se ha hecho una revisión a totalidad de los decretos legislativos que emite el Ejecutivo. Esta vez es la primera vez en la historia, y enhorabuena que sea así, porque eso es una obligación constitucional. Y cuando ustedes me dicen: oigan, parece que la colaboración se acabó, no. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que se está cumpliendo con el trabajo que estamos efectuando. ¿Y cuál es el trabajo? Revisar la constitucionalidad y revisar si es que se dio dentro de la delegación de facultades. Me dicen: pero parece que se van a bajar 20 y pico decretos legislativos. Recordemos que son 112.
decretos legislativos, que son en un montón de materias. Y que dentro de estas materias, nosotros nos ha sorprendido, sí, como no lo vamos a decir, que uno, empiecen a regular en temas presupuestales, en creación de fondos, cuando está establecido por la propia Constitución que una delegación de facultades, un decreto legislativo no puede tener temas presupuestales. Cuando nos hablan y nos dicen, por ejemplo, de que van a legislar o quisieron meter por contrabando el tema de personal altamente calificado, en donde relajaban los requisitos, eso nunca se nos solicitó. O cuando nos hablaron del tema laboral, tampoco se nos solicitó facultades en el tema laboral. O cuando hablaron del tema del INEM, que tú has recordado. O cuando quisieron dar, o porque han dado, y estamos en proceso de derogación de ese extremo de ese decreto legislativo, cuando dieron beneficios tributarios a grandes empresas. Vamos, nosotros fuimos clarísimos en la parte tributaria. Nosotros dijimos cualquier beneficio para la pequeña y la microempresa. La gran empresa tiene todas las fortalezas, tiene todas las capacidades para defenderse. Ellos no necesitan el empujoncito que están buscando ustedes darle. Cuando nos dijeron, oye, Petroperú, que pase al FONAFE, nosotros hemos dicho, ¿en qué momento nosotros les hemos delegado este tema? Y no es capricho, Enrique. Lo que pasa es que tenemos que entender las cosas como son. Cuando el Congreso de la República delega facultades, está compartiendo esta función de legislar, pero solamente para que se me entienda bien, está compartiendo esta función de legislar, pero está renunciando a algo que es importantísimo, que es el debate, que es la publicidad, que es el hecho de que todas las personas conozcan qué cosa es lo que se está regulando. Pero lo que usted nos está diciendo es que el Ejecutivo hizo mal uso de las facultades, sí, que contrabandeó cosas que no debería intencionalmente. Bueno, vamos. Yo quiero pensar, honestamente, de que no es intencional. Pero de que lo han hecho, lo han hecho. Yo no voy a olvidar, creo que fue contigo la entrevista, Enrique, que el Premier habló hace varios meses y dijo, oigan, bueno, estamos en los decretos legislativos y nos hemos dado cuenta que podíamos hacer muchas otras cosas más. Sí. Yo me acuerdo que me quedé congelado cuando escuché esa afirmación. Bueno, pero todo gobierno quiere hacer muchas cosas más por y los felicito, nosotros también queremos hacer muchísimas cosas más. Pero en una delegación de facultades uno no delega para que se inspiren, no. En una delegación de facultades el Ejecutivo viene y dice quiero hacer A, B, C, D, E. Y eso es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué es tan riguroso este tema? ¿Pero qué tuviera de malo que en el camino se diera cuenta un gobierno que puede hacer más, que puede avanzar en la misma línea y si tiene facultades, querer hacerlo? Ese es el punto. ¿Qué tiene de malo? Tiene muchísimo de malo. ¿Por qué? Porque no existe discusión, no existe debate. Porque cuando a mí me vienen y me dicen, oye, Congreso, queremos legislar sobre A, B, C, D, E, yo digo en mi mente, ok, voy a renunciar a debatirlo en el Pleno. Entonces debatámoslo ahorita y empecemos a discutir si verdaderamente damos esta facilidad para que salgan las normas rápidas, sin una discusión, sin un debate, sin que la prensa esté mencionando el tema. Entonces es importantísimo. No es un tema de que, bueno, podemos relajarnos. Vamos, acabamos de hablar hace unos minutos del tema del 5 de abril. De que el fin no justifica los medios. Pero nadie... Acá tampoco justifica a los medios. Pero creo que nadie les ha pedido a ustedes relajarse. Pero, por ejemplo, la ministra de Justicia dice que es el abuso de una mayoría que pretende derogar decretos que van o que no están en la línea de lo que ustedes plantean o de la que a ustedes defienden. Es decir, una línea más conservadora, por ejemplo, en este caso del decreto 1323, en donde, claro, no está en la misma línea política de la que ustedes planteaban o de la que sus defensores o sus partidarios plantean. Eso es mentira, ¿sabes por qué, don Enrique? Porque, por ejemplo, ¿no? Mi especialidad es tributación. Si ustedes me dicen o me preguntan sobre el contenido de los decretos legislativos de tributación, yo les diría que no estoy de acuerdo con ninguno, que todos me parecen malos. No obstante eso, nosotros hicimos la verificación en detalle de esos decretos legislativos. ¿Y sabes a qué conclusión llegamos? Que era constitucional y que estaba dentro de la delegación de facultades. Y que por más que no nos guste, nosotros teníamos que aceptarlo. Y eso, este mensaje que te acabo de decir, nosotros lo hemos repetido en cada una de las sesiones. Y no solamente por Fuerza Popular, sino por cada uno de los grupos parlamentarios que están presentes. Tú no te imaginas, pero verdaderamente lo que ha hecho la Comisión de Constitución ha sido bien complicado. Porque distintos grupos parlamentarios, en más de una ocasión, cuando analizamos los decretos legislativos, se manifestaban incómodos. Incómodos evidentemente del fondo. Y decíamos, sí, todos estamos incómodos del fondo, pero acá lo que estamos revisando es la constitucionalidad y si estuvo dentro de la delegación de facultades. Yo recuerdo imágenes, conversaciones de usted sentado con el Premier Zavala, felices, contentos de haber colaborado en el tema de los decretos legislativos.
¿Y hoy se rompe esa felicidad? No, yo sigo feliz. Es decir, claro, ustedes dicen, sí, mira, te hemos apoyado, porque siempre lo dicen, hemos apoyado. Pero sin embargo ahora los están derogando. ¿Cuál fue el apoyo? Yo sigo estando feliz por una razón fundamental, ¿eh? Estoy cumpliendo exactamente con lo que la Constitución dice. Y siendo orgullo no solamente del equipo técnico que tenemos detrás de la Comisión de Constitución, sino de cada uno de los congresistas que ha hecho este trabajo. Pero en varios decretos ustedes dicen, es un tema de forma. Sí, claro, no están dentro de la delegación de facultades. No es un tema de fondo. O sea, según ustedes, con el fondo están de acuerdo. Podríamos con estarlo, la forma sí. no. Podríamos estar de acuerdo con ¿No el hay fondo. forma de solucionar eso en lugar ¿Sí? de derogar? Sí. ¿Cuál es la solución? Es una excelente pregunta. ¿Pero presentemos un proyecto de ley. ¿Sabes qué? ¿Y se lo han planteado? ¿Por qué no se lo plantearon al Ejecutivo? Se lo hemos planteado infinidad de veces. ¿Y no quiso aceptarlo? En cada oportunidad que nosotros... Y por favor, busquen las grabaciones de la Comisión de Constitución, porque en cada oportunidad que nosotros modificábamos o derogábamos algún decreto, nosotros éramos muy cuidadosos en el mensaje que estábamos mandando y decíamos, ojo, que esto acá lo estamos haciendo porque no han cumplido con la forma, pero si consideran que este es un tema de fondo que vale la pena, enhorabuena, vayamos, presentemos un proyecto de ley. Te doy un ejemplo nada más. Estábamos en alguna de las sesiones, que han sido muchas, de la Comisión de Constitución, y en eso vimos que uno de los decretos legislativos contenía un tema relacionado a la improcedencia en beneficios penitenciarios en el tema de feminicidio. Y veíamos que el Ejecutivo no lo había tocado. Cuando un congresista, y me acuerdo que fue la congresista Wilka, dijo, oye, pero deberíamos incluirlo, debería estar dentro. Todos nos mirábamos y decíamos, estamos de acuerdo, sí, debería estar dentro, pero ¿qué hacemos? Dijimos, bueno, en este momento no estamos viendo fondo, en este momento estamos viendo forma, pero nada nos imposibilita a presentar proyecto de ley. Congresista Wilka, le invoco que presente el proyecto de ley. ¿Sabes qué pasó? Lo presentó, yo lo firmé, se presentó ante el Pleno el Día de la Mujer y se aprobó. Entonces, no me digan que acá se termina la historia o se acabó el mundo. Acá lo que nosotros estamos diciendo es, si no cumplieron con la forma, todavía existen mecanismos. Presentemos proyectos de ley, debatámoslo y saquemos a relucir lo que corresponda y saquemos... Sin embargo, eso que usted dice como concertación de voluntades no se ve reflejado en los ataques que ustedes reciben, por ejemplo, por este decreto 1323, donde los atacan no solamente la congresista Wilka, la congresista Glave, todos los congresistas que no son fujimoristas. Y entonces ahí es donde sale a relucir aquello donde se dice que ustedes lo que están es dolidos, resentidos por la derrota hasta ahora, y niegan o sacan proyectos que más tienen que ver con atacar a sus enemigos, con atacar a quienes están en la otra orilla distinta a la de ustedes. Ya, regreso en realidad a lo que me dijiste al inicio y que quedó pendiente, atado con esto, de que este tipo de actos nos podría estar identificando con el 5 de abril. Y yo te decía exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros ya aprendimos del 5 de abril. Nosotros ya aprendimos de que tenemos que respetar la institucionalidad, que tenemos que respetar la Constitución, que tenemos que respetar las formas. Entonces, cuando a mí me traen un decreto legislativo en donde claramente, porque he visto la ley autoritativa, porque he visto la exposición de motivos, porque he revisado cada una de las presentaciones de la ministra de Justicia y veo que en ningún momento se solicitó facultades para legislar respecto a la denominada identidad de género, entonces tengo que decir, esperen, esto de acá lo están presentando sin ningún debate. Y esto de acá no se puede mantener porque no te delegamos en este O sea, aspecto. Lo que usted me está queriendo decir es que los rigurosos y constitucionales son ustedes y el gobierno es el que está jugando a la informalidad y la improvisación. Me parecería, o sea, cuando estamos hablando, y yo lo he dicho, y algunos se sintieron ofendidos cuando yo les decía, oigan, nos están pasando temas de contrabando, y lo dijimos, y la primera vez que lo advertimos fue con el tema del INEM. Todo el mundo se sorprendió y le decía, sí, o sea, yo quiero pensar que ha sido por un exceso de buena voluntad. Quiero pensar eso honestamente. ¿Usted ha hablado con el Premier? Hemos conversado en varias oportunidades. ¿Y qué le ha dicho el Premier? El Premier, la Ministra de Justicia, todos salen a criticarlos a ustedes. Bueno, ellos consideran, y espero que sea una convicción real y no política,
de que tenían las facultades. Les hemos explicado, les hemos dicho a su bancada, a los congresistas, a todos los que estamos ahí, les hemos explicado, les hemos dicho cómo va a estar, si estamos revisando todo y no lo encontramos. Entonces, solamente lo que usted me dice es que cuando la ministra de Justicia los critica por su aplastante, porque todo lo hacen en virtud de su aplastante mayoría y nada más, en realidad ella miente, ella está tratando de justificar su propio error. ¿Qué dolor me da? La verdad es que no lo he escuchado decir exactamente si es que es por la aplastante mayoría que tienen. Pero qué dolor me daría saber que ella ha dicho algo así. Sobre todo cuando sabe que el fujimorismo, hasta el momento, que yo recuerde, no ha sacado ni una sola ley, en donde lo haya aprobado con únicamente sus votos, sino que nosotros estamos abocados a conseguir consensos, en especial en la Comisión de Constitución. ¿No se nota eso, no se siente eso en el proyecto de Úrsula Letona y la congresista Aramayo en lo que se refiere a los medios de comunicación? ¿Cómo que no? ¿No? Yo creo nuevamente pues, que estamos equivocados, porque nuevamente ataste el tema de a todo usted el tema de la relación del 5 de abril con la ley de medios. Por ejemplo. Y decían, no, al contrario, hemos aprendido. No, pero perdóneme, antes planteemos el tema del consenso. Lo que se han escuchado alrededor solamente la defensa ha venido por parte del fujimorismo, nada más. Voy a unir uno con otro tema, ¿no? Eso no me voy a olvidar. Pero me están comparando lo del 5 de abril con la ley de medios. Me están diciendo, se están pareciendo en lo absoluto, al contrario. Nosotros, ¿qué hemos aprendido que estuvo mal? La corrupción. ¿Con qué nosotros nos estamos enfrentando contra la corrupción? Yo te pido, yo honestamente, yo he traído la ley, el proyecto de ley que protege las libertades y derechos informativos de la población. El segundo, sí. No veo exactamente en dónde hay una mordaza. No lo encuentro. O sea, porque acá lo que yo leo es por todos lados que me dice, no podrán ser directores periodísticos, editores, productores, presidentes o miembros del directorio, accionistas, gerentes general o apoderados de un medio de comunicación las personas que hayan sido condenadas por corrupción. El razonamiento en general es, primero, son empresas privadas. En segundo lugar, muy bien. ¿Por qué razón eso se aplica solamente a un área y no a todas las demás? Es decir, cualquier otra persona podría ser director de un medio, accionista de un medio. Ustedes eligen solo un tema que aparentemente estaría dirigido. Y esto va de la mano con la inquietud que tenías que quedó colgada, que el tema del consenso. ¿Por qué nos están diciendo que no hay consenso si todavía no hemos empezado el trabajo dentro de la comisión? ¿Por qué nos estamos adelantando? Lo que hemos tenido ahora ha sido la presentación de un proyecto. Vamos, creo que en estos meses la Comisión de Constitución ha demostrado más bien un afán absoluto en lograr consensos. Y entonces yo lo que les pido es un poquito de paciencia, porque nosotros en su momento va a ser discutido este tema y vamos a poder intercambiar un poco de información. Por ejemplo, que oye, la Ley General del Sistema Financiero establece que los organizadores de estas empresas privadas no pueden ser organizados por quienes están condenados por delitos dolosos. O sea, quien causó una lesión leve, por ejemplo, no puede participar como organizador de las empresas. O también, por ejemplo, que el decreto legislativo 1243, que hace poquito han sido aprobado y que nosotros no hemos observado en esa parte, establece la muerte civil perpetua. Es decir, que no puedan ingresar como funcionarios. O que el decreto legislativo, también de este grupo, el 1295, establece claramente de que ninguna persona que haya tenido problemas con peculado, problemas de colusión, puede contratar con el Estado. Entonces, esto no es una novedad. Lo único que nosotros estamos haciendo es decir, oiga, nosotros no queremos personas corruptas, sentenciados por corrupción, que estén dirigiendo los medios de prensa. No fue la primera intención, pero cuando la congresista Letona dice que quieren proteger la libertad de expresión, pero el presidente de la República dice que el proyecto fujimorista limita la libertad de expresión, ¿a qué estamos asistiendo? Yo creo que a una no lectura de parte del presidente de la República del proyecto de ley de la exposición de motivos. Solamente te digo, yo lo leo y lo releo y lo sigo leyendo y no encuentro en dónde estoy limitando ello. O sea, ¿el presidente está opinando por opinar? Creo que está siendo ligero en sus opiniones y creo que no es la primera vez que lo hace, ¿no? Pero son varias instituciones, incluso internacionales, las que se han pronunciado en contra. ¿Tampoco han leído la exposición de motivos? Y enhorabuena que se estén pronunciando y los vamos a escuchar. Y va a ser materia de análisis, y va a ser materia de discusión. ¿Y están dispuestos ustedes a concertar? Como toda la vida lo hemos hecho. ¿A cambiar? Como toda la vida lo hemos hecho.
Por favor, revisen los actuados en las distintas comisiones. Los invito, les digo, en la Comisión de Constitución, porque es la que me toca a mí dirigir. Y me queda clarísimo que hay un ánimo por todos lados de poder lograr consensos. Pero claro está, debemos respetar este derecho que tienen los congresistas, como el caso de la congresista letona y la congresista Aramayo, de presentar un proyecto que además está en la línea de lo que se está buscando el día de hoy, que es la lucha contra la corrupción. Ahora, usted le ha dicho al Comercio hoy día, así está publicado, de que Kenji Fujimori está desinformado. Ahora dice que el presidente de la República también está desinformado. Pero quedémonos en Kenji Fujimori. ¿Es solamente un problema de desinformación la actitud de Kenji Fujimori? Hablar mal de los proyectos que presenta su bancada, enfrentarse a su bancada, enfrentarse a su hermana, ¿es solamente un problema de desinformación? Vamos, yo creo que lo que ha sucedido con Kenji es que debe ser producto de toda esta desinformación, porque hay una campaña de desinformación que llega a conclusiones erradas o equivocadas, ¿no? Vemos nosotros centenares de editoriales contra la ley que protege las libertades y derechos informativos, en donde no se hablan de los ejemplos como los que hemos relatado ahora, o posiciones u opiniones respecto al 1323, en donde... ¿También es desinformación de Kenji? Y yo creo que es su visita a Palacio, yo creo que su foto con Nancy Láenz también es desinformación. Vamos diferenciando, porque son dos cosas totalmente distintas. Es que no es solamente... son dos temas totalmente distintos, Enrique. Torres, no es solamente una acción, es toda una actitud. A ver, yo sí creo que son dos cosas totalmente distintas, porque uno es, y de hecho... creo que es lo que ha sucedido. En el 1323 muchas personas no llegan a entender hasta el día de hoy que se trata esto de forma y de fondo. Entonces, me parece que Kenji está desorientado en ese sentido, que piensa que lo que nosotros hemos hecho es decir, oye, no vamos a dar una norma para evitar la discriminación a un grupo minoritario o una minoría. Entonces, oye, espérate un ratito, nosotros no hemos entrado a ver el fondo. Bueno. Lo único que nosotros hemos dicho es, yo no te delegué esta facultad y necesitamos un debate, porque es un tema tan importante para la sociedad que genera tantos comentarios que evidentemente se necesita un debate para ello. Es la misma percepción que se genera en la población cuando ustedes se niegan a una comisión como la del sodalicio. Usted explicó acá el porqué. Por partes. Explicó acá el porqué, y no voy a abundar en eso. Pero la sensación de la población fue, no quieren investigar el sodalicio porque tienen además un dirigente que tiene el mismo apellido de a quien se acusa. Ya, ahora sí me siento mal, Enrique, porque yo vine acá a explicarte que en realidad nosotros no nos estábamos oponiendo en lo absoluto al tema de la investigación del sodalicio, que al contrario, lo que estábamos haciendo era actuar de la manera más responsable posible, porque estábamos primero presentando un proyecto de ley en contra, o mejor dicho, estableciendo la imprescriptibilidad de los delitos en caso de violación de menores. Lo segundo, mira qué tan importante, y el tiempo nos está dando la razón, de la presencia del defensor del pueblo en este tipo de procesos para que se apersone y acompañe a las víctimas. Y lo tercero, que nosotros dijimos en el momento que me entrevistaste, es que hubiera una comisión que hiciera el seguimiento. Esto incluso después fue cambiado por nosotros mismos como consecuencia de un pronunciamiento del defensor, que dijo, oye, no, si verdaderamente acá hay una serie de casos que necesitan ser atendidos. Entonces lo que nosotros hemos propuesto, y es lo que entiendo que se va a ver en las siguientes semanas, es la formación de una comisión que verifique el tema de manera general. Pero lo que yo le estaba planteando con percepción es la idea que la población tiene, de que ustedes evaden una investigación. No. Bueno, esa es la percepción. Bueno, entonces aprovecho la oportunidad para dejar las cosas claras. Nosotros vamos a tener una posición muy firme en lo que es el tema relativo al sodalicio, no solamente con un discurso, y eso es lo que a mí me gustaría que se entienda. Es muy fácil salir y decir, yo estoy en defensa de estos grupos. No me vengas con el discurso, dime con cosas concretas. En el tema de sodalicio nosotros hemos tenido 3 temas concretos. En el tema de decretos legislativos, nosotros tenemos evidentemente intenciones concretas. Algo importante, por ejemplo, que creo que la población creo que todavía no lo conoce. Nosotros estamos diciendo, oigan, no estamos de acuerdo en la forma como lo han hecho, porque han tratado de pasar este tema de... Como contrabando, ¿no? No uno, sino varios temas. No uno, sino varios temas, pero específicamente en el caso del 1323. ¿Sabes qué ha sucedido? ¿Qué simpático ha sucedido? Que en estos días nos hemos enterado
que dentro de mi propia bancada se han presentado dos proyectos de ley. Sí, Leila Chihuahua presentó uno. Leila Chihuahua uno y Nelly Cuadros el otro. ¿Sí? Leila Chihuahua con Miguel Castro. Con dos visiones totalmente distintas. Sí. Totalmente distintas. Sí. Entonces, esto para mí corrobora lo que nosotros estábamos diciendo, porque nosotros estamos diciendo, oye, no estamos de acuerdo con la forma, pero el fondo es otro tema. Y es un tema de fondo tan importante que implica principios, valores, creencias, en donde los congresistas de Fuerza Popular, y así ha sido decidido, vamos a tener una independencia absoluta. ¿Libertad de conciencia? Libertad de conciencia absoluta para tomar una decisión en eso. Muy bien. Congresista Torres, se nos acaba el tiempo, siempre es interesante conversar, pero quería preguntarle, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la bicameralidad? En lo personal, sí. No posición ni de Fuerza Popular, ni de la Comisión de Constitución. A Miguel Ángel Torres. Yo como Miguel Ángel Torres, la verdad es que no me gusta mucho la bicameralidad. Y ¿Pero está dispuesto a conversarlo? Por supuesto que sí, pero a conversarlo en donde también den la oportunidad de que hagamos una comparación que sea justa. ¿Sabes cuál es la comparación justa? No la unicameralidad que tenemos con esa bicameralidad, sino una unicameralidad donde se respete el hecho de los plazos, donde se respete la necesidad de contar con opiniones, donde se respete que haya doble votación. El mundo ideal. Si lo comparo con el bicameralismo, quisiera ver qué cosa es más idealista que el otro. Entonces, Congresista Torres, ¿está usted de acuerdo con la reelección de los alcaldes? Qué complicado, porque dentro de la Comisión de Constitución hemos venido escuchando todo tipo de opiniones. Miguel Ángel Torres? Hay dos, quiero contarte cómo está formándose mi posición. Rapidito. Hay dos extremos, ¿no? Aquel buen alcalde que viene y nos dice, oigan, en 4 años no voy a terminar mis obras, y aquellos otros, la población que dice, estamos hartos de estos corruptos. Creo que tenemos que encontrar mecanismos intermedios. Es para mí importantísimo que en las siguientes semanas empecemos a tocar el tema electoral y el tema que evidentemente va a implicar el tema de la reelección de alcaldes. Dentro de Fuerza Popular no se ha tomado una posición aún, menos aún en la Comisión, menos aún en el Congreso de la República, pero bien. ¿Qué dice? Yo preferiría todavía no emitir un pronunciamiento al respecto. ¿Director General de la Reconstrucción? ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Musar? ¿No? Ha dicho el presidente, director general de la Reconstrucción. Más allá de los nombres, quisiera conocer el contenido de lo que vaya a hacer. ¿No es un exceso la sanción a Carlos Brus? No he tenido todavía la oportunidad de dedicarme a lleno en el tema. Pero 120 días es un exceso. Lo que sí me gustaría es precisar que no es el único que tiene 120 días, recomendado. Pero hay otros dos fujimoristas. Pero en el balance de la proproporcionalidad entre la pena y la acción. Pero es importante decirlo porque a veces uno suena como que se la han agarrado contra un partido distinto. Oigan, yo estaba revisando hoy día un periódico y ahí se detallaba que habían otros dos de compañeros míos de Fuerza Popular, que tenemos que escucharlos evidentemente todavía, hacer sus descargos en el Pleno, donde también se ha recomendado 120 días. Entonces, ¿está usted de acuerdo con la vacancia presidencial a quienes no cumplan con su plan de gobierno? No, y creo que... ¿No está de acuerdo? No, y creo que en realidad esa no es la propuesta en estricto que se ha hecho. Conversé con Patricia Donaire y lo que me decía es que se está discutiendo el tema de exigir lineamientos generales y una vez asumido el cargo, pedir un plan de gobierno concreto donde sea realista con las cosas que uno está asumiendo. Muy bien, y finalmente, como presidente de la Comisión de Constitución, Kenji no puede pedir su levantamiento inmunidad. No, pero es un gran gesto. De hecho, pero solamente un gesto. Es un gran para gesto. Las preguntas y nada más. Es un gran gesto que en su momento se va a ver reflejado, y no solamente se va a ver reflejado en Kenji Fujimori, sino que yo creo que se va a ver reflejado en cada uno de los congresistas que, respetando esta decisión de Kenji Fujimori, nosotros demos todas las facilidades del caso para hacerlo. Solamente para terminar, Enrique. Chiquitito. Sí, y para terminar, y a raíz de todo lo que hemos conversado, yo lo único que pido es respeto. Yo lo único que pido es que cada uno de los congresistas, cuando estemos tocando estos temas, sean conscientes de que nada los habilita a insultar, que nada los habilita a calificar. Eso va también como invocación a los miembros de su bancada, supongo. Por supuesto que sí. Lo hago la invocación como Miguel Ángel Torres, como presidente de la Comisión de Constitución, como miembro de Fuerza Popular. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia. Muy amable.